Episodio número 3482. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 7 de julio. Poder para quienes están siendo salvados. Avanzando en el marco de esta lección número 2, el mensaje de la cruz. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 2. El pasado sábado domingo estuvimos viendo el Evangelio de la cruz. Luego ayer lunes, necedad para los que perecen. Y para hoy martes, poder para quienes están siendo salvados. Todo esto también acompañado de los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio, quien hoy estará trayendo su segundo comentario de la semana. Y qué bueno que también podemos contar con su fiel sintonía. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro, que podamos entender que tú has provisto para nuestra salvación, que nos ayude a entender la importancia y el poder de la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Poder para quienes están siendo salvados. El sentido de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, es demasiado claro como para no percibirlo, a saber que el mensaje de la cruz depende de cómo se mire. Es una locura para quienes se rebelan contra Dios, pero es poder para quienes anhelan su salvación. A continuación se nos invita a leer Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, para responder a la pregunta, ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos primero en Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Ahora leeremos primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Jesús logró nuestra reconciliación con Dios y llevó sobre sí nuestros pecados. Por medio de su muerte en la cruz, nos ofreció perdón, paz con Dios y la posibilidad de vivir una vida nueva en obediencia con Él. Esa es nuestra respuesta. Como hemos visto al predicar el Evangelio, es necesario evitar sabiduría de palabras para no anular la eficacia de la cruz de Cristo, tal y como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 17. A la luz de este texto, resulta más sencillo comprender por qué lo contrario de la necedad es el poder de Dios y no la sabiduría humana. La cruz, que es tan contraria a la sabiduría humana, revela cuán necia es realmente la sabiduría humana. El texto griego de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, sugiere que los que se pierden están simplemente cosechando las consecuencias de sus acciones y puede, pues, ser parafraseado de la siguiente manera: porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se destruyen a sí mismos. El verbo griego apolimi, que significa perecer, significa también destruir. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 10. De hecho, apolimi es así traducido en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. A continuación, yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del Dr. Luis Gregorio, quien completará la segunda parte de la razón de la locura. Me gustaría pues destacarlo en este momento. Decían ellos que Dios era impasible. Para ellos Dios era impasible. Vuelvo y repito, o sea, Dios no siente, Dios no padece. Era imposible hablar de un Dios que sufrió en la cruz. No, Dios no siente como los seres humanos. Así que era una locura hablar de que un Dios que sufrió en la cruz del Calvario por los pecados del ser humano. Mira, si Dios es impasible, entonces no sufre. Dios es incorpóreo. Dios no tiene cuerpo, según la filosofía griega. Ahora, yo te hago una pregunta. Si Pablo conocía todas estas ideas, ¿por qué inició estos argumentos por la cruz de Cristo y todo lo que significaba su muerte? Un dato importante es que cuando Pablo quiso argumentar con sabiduría en Atenas, él se dio cuenta de que sus ideas no tenían peso y que había perdido el tiempo, y por eso cambió de estrategia. Él se dio cuenta que definitivamente había gastado todo su tiempo en discusiones vanas en Grecia. Entonces Pablo se deja de filosofar y ahora presenta a Cristo crucificado. Gloria a Dios. Él entendió que en Cristo está el poder. Él entendió que en la cruz de Cristo está la salvación a todos los problemas humanos, a todos los problemas que presentaba la iglesia de Corinto. No es filosofar, Él sabía todo. Así que a Dios le agradó presentar este mensaje a través de la locura de la predicación. Hoy debemos nosotros, como cristianos, seguir ese ejemplo. La cruz es la respuesta a los problemas del ser humano. No debemos avergonzarnos de un mensaje poderoso como es el mensaje de la cruz. Por eso es 1 Corintios 1:21, contra toda lógica humana, la sabiduría de Dios consiste en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estuve leyendo y repasando que la cruz tiene poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Lo peor del hombre, locura. Lo mejor de Dios, poder. Lo mejor del hombre, rechazo. Lo mejor de Dios, aceptación.
Lo peor del hombre, autodestrucción. Lo mejor de Dios, perdón. Lo peor del hombre, perdición. Lo mejor de Dios, salvación. Lo peor del hombre, la muerte. Lo mejor de Dios, la salvación. Primera de Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropiezo, como hemos visto, y para los gentiles es locura. La cruz es locura para los que se pierden, para los que no conocen a Dios, que son gentiles, para los que solo piensan en este mundo, el hombre natural, para aquellos que se rigen por su propia sabiduría. Mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido amigo, la cruz es una bendición para los que se salvan, es decir, para los que están dispuestos a ver la cruz desde el punto de vista de nuestro Dios. Gloria a Dios, muchísimas gracias por explicarnos el concepto de que los corintios pensaban que Dios era impasible, es decir, que no podía padecer. Por eso Pablo hablaba de la locura del evangelio. Muy de acuerdo con usted de que no debemos avergonzarnos del evangelio. La cruz muestra locura, lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Primera de Corintios 1:23 sella de manera magistral este concepto porque lo que Dios hace es más trascendente de lo que nos podamos imaginar. Pablo proporciona una base bíblica para su afirmación acerca de la perdición de estas personas, citando en el versículo 19 las palabras de Dios en Isaías capítulo 29, versículo 14, según las cuales el Señor mismo es quien está detrás de la destrucción, lo que parece contradecir el orgullo autodestructivo mencionado justo antes. Sin embargo, no hay contradicción. La idea es que Dios destruirá lo que ya se está destruyendo a sí mismo desde el principio. En contraste con los que se están destruyendo a sí mismos, la expresión los que están siendo salvados, traducción literal de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, indica que la salvación solo proviene de Dios. Pablo está diciendo que estamos siendo salvados, es decir, no nos estamos salvando a nosotros mismos. Por supuesto, no podemos hacerlo. Nuestra salvación tiene una fuente externa, mientras que la destrucción es autoinfligida. La salvación solo puede ser concedida como un regalo de gracia a los pecadores, como queda claro en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 21. Dios es quien salva a quienes creen. En este sentido, la necedad es el acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de la cruz de Cristo y provocar así la propia destrucción. Es lo que yo llamaría una ironía, que Dios quiere salvar tu vida y la mía y nosotros estamos queriendo perecer. Romanos capítulo 6, versículo 23 establece: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Se hace entonces la pregunta final: ¿cómo reafirma este versículo lo que Pablo decía en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 y 19? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito:
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 y 19. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo reafirma este versículo lo que Pablo decía en Primera de Corintios 1, 18 y 19? La cruz es el poder de Dios para salvar. Aunque el mundo la considere una necedad, solo Cristo puede librarnos de la muerte. Esa es nuestra respuesta. Y yo creo que con esta respuesta en mente pudiéramos concluir diciendo que quienes estamos siendo salvados somos nosotros, quienes entendemos el mensaje de lo que sería la locura para otros del Evangelio, somos nosotros. Locura para los que no entienden, pero sabiduría y poder de Dios a los que estamos en el camino de la salvación. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la cruz es el centro del Evangelio y la mayor manifestación del poder de Dios. También aprendimos que el mismo mensaje de la cruz salva a quienes creen y condena a quien los rechaza. También hemos aprendido que nuestra confianza debe estar puesta en Cristo y nunca en nuestros méritos. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer cada vez más el máximo tu palabra, para aplicar estos conceptos que estamos aprendiendo y para que entendamos que estamos siendo salvados no por mérito alguno, sino por únicamente los méritos de Cristo. Por lo tanto, ayúdanos a obedecerte y a vivir fielmente de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, miércoles 8 de julio, un Mesías crucificado. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 2, el mensaje de la cruz. Con nuestro texto para memorizar, que encontramos en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.